Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal, vuestro rincón de confianza para descubrir las mejores joyas ocultas de la televisión turca. Si sois como yo que os encanta maratonear series pero odiáis comprometeros con historias que duran 80 episodios, estáis en el lugar correcto. Hoy vamos a explorar un top 10 de series turcas cortitas, de esas que te atrapan desde el minuto 1 y que puedes devorar en un fin de semana sin sentirte culpable de no haber salido de casa. Y lo mejor de todo es que están dobladas al español. Así que preparad palomitas, acomodaos en el sofá y preparaos para añadir nuevas adicciones a vuestra lista de para ver. Antes de sumergirnos de lleno en este universo de romances apasionados, intrigas palaciegas y comedia ligera, os recuerdo que si sois nuevos por aquí no olvidéis suscribiros. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos con recomendaciones, análisis y detrás de escenas del mundo de las series turcas. Me encantaría que formarais parte de esta comunidad de amantes del drama otomano. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. En el 10º puesto, tenemos una joyita que combina romance y comedia de una forma irresistible, Erkencikus, o Pájaro Madrugador. Aunque técnicamente tiene más de 10 episodios, cada uno es tan ligero y entretenido que pasa volando. La serie sigue a Sanem, una joven soñadora que trabaja en la revista donde también lo hace su hermana. Allí conocerá a Can, un fotógrafo aventurero y carismático que le cambiará la vida por completo. La química entre los protagonistas es palpable, los paisajes son espectaculares y la banda sonora te transportará directamente a Estambul. Es perfecta para un fin de semana relajado y lleno de risas. *** Profundizando en Erkencikus, el aroma del amor turco ***. Erkencikus no es solo una comedia romántica, es un viaje sensorial a través de los paisajes vibrantes y la cultura rica de Turquía. La serie captura la esencia del amor juvenil, con sus torpezas, sus pasiones desbordantes y sus momentos de pura felicidad. Sanem Aydin, interpretada por Demet Özdemir, es un personaje con el que es fácil conectar. Su espíritu libre y su creatividad desbordante la convierten en una heroína moderna, lejos de los estereotipos de damiselas en apuros. Can Yaman, en el papel de Kandibit, personifica el ideal del aventurero romántico, un hombre que ha recorrido el mundo pero que encuentra en Sanem la pieza que faltaba en su vida. La serie destaca por su ritmo ágil y sus diálogos ingeniosos, pero también por su cuidada fotografía y su banda sonora envolvente. Las escenas en la agencia de publicidad, con sus personajes excéntricos y sus situaciones cómicas, contrastan con los momentos íntimos entre Sanem y Can, que se desarrollan en escenarios idílicos como las playas del Bósforo o los callejones empedrados de Estambul. Erkencikus es una serie que te deja con una sonrisa en el rostro y un sentimiento cálido en el corazón, una escapada perfecta a un mundo de fantasía donde el amor siempre triunfa. La serie también explora temas como la importancia de la familia, la lealtad y la búsqueda de la identidad personal. Sanem debe lidiar con las expectativas de su familia tradicional mientras persigue sus propios sueños, y Can debe reconciliar su espíritu aventurero con la responsabilidad de liderar la empresa familiar. Esta dualidad añade profundidad a la trama y la hace resonar con un público más amplio. Subiendo un poco más en la lista, en el 9º lugar, encontramos Intikam, o Venganza. Esta serie es un remake de la famosa serie estadounidense Revenge, pero con el toque turco que tanto nos gusta. La historia gira en torno a Yağmur, una joven que regresa a Estambul para vengarse de las personas que arruinaron la vida de su padre. Con un ritmo trepidante, giros inesperados y una protagonista fuerte y decidida, Intikam te mantendrá al borde del asiento hasta el último episodio. Es ideal si buscas una serie con suspense y mucha tensión dramática. *** Desentrañando Intikam, el sabor amargo de la revancha ***. Intikam es una serie que no te da respiro. Desde el primer episodio, te sumerge en un mundo de intrigas, secretos y traiciones. Beren Saat, en el papel de Yağmur Özden, ofrece una actuación magistral, transmitiendo la determinación implacable y el dolor profundo que impulsan a su personaje. La serie explora los límites de la venganza, cuestionando si el fin justifica los medios y si es posible encontrar la paz después de haber cometido actos terribles. La ambientación en los barrios más lujosos de Estambul, con sus mansiones ostentosas y sus fiestas glamorosas, crea un contraste fascinante con la oscuridad que se esconde detrás de las fachadas perfectas. Intikam es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la capacidad de amar y odiar, de perdonar y vengarse.
Los personajes secundarios, cada uno con sus propios secretos y motivaciones, añaden complejidad a la trama y hacen que la serie sea aún más adictiva. La serie no se limita a ser una simple historia de venganza, también explora temas como la corrupción, la justicia y el poder del dinero. Yamur no solo busca vengar la muerte de su padre, sino también exponer la verdad y hacer que los culpables rindan cuentas por sus actos. La serie además destaca por su ritmo narrativo ágil, sus giros argumentales inesperados y sus escenas de acción impactantes. Cada episodio te deja con ganas de más, y te mantiene especulando sobre quién será la próxima víctima de Yamur y cómo logrará llevar a cabo su plan de venganza. En el 8º puesto, tenemos una serie que te robará el corazón con su ternura y humor, Benim Tatlyalam, o Mi dulce mentira. Nehat es un padre soltero que para proteger a su hija Kaira de la tristeza por la ausencia de su madre, le ha inventado una historia sobre su trabajo como voluntaria en África. Cuando Kaira exige conocer a su madre, Nehat se ve obligado a contratar a Suna, una joven pastelera con la que terminará creando un vínculo muy especial. Es una comedia romántica encantadora, con personajes entrañables y una trama que te hará creer en el poder del amor y la familia. *** Benim Tatlyalam, un bocado de felicidad en la televisión turca ***. Benim Tatlyalam es una serie que te envuelve en un ambiente cálido y acogedor desde el primer minuto. La relación entre Nehat y su hija Kaira es el corazón de la serie, y su amor incondicional es lo que la hace tan especial. La mentira piadosa de Nehat, aunque inicialmente problemática, es el catalizador que permite que Suna entre en sus vidas y transforme su mundo para siempre. La serie destaca por su humor ligero y sus situaciones cómicas, pero también por su capacidad de conmover al espectador con momentos de gran ternura y emoción. La química entre los protagonistas es innegable, y su relación evoluciona de una manera natural y creíble. Benim Tatlyalam es una serie que te recuerda la importancia de la familia, de la amistad y de la honestidad. A pesar de la mentira inicial, los personajes aprenden a comunicarse abiertamente y a construir relaciones basadas en la confianza y el respeto. La serie también explora temas como la superación personal, la búsqueda de la felicidad y la importancia de seguir tus sueños. Suna, a pesar de sus dificultades, nunca pierde su espíritu optimista y su pasión por la repostería, y Nehat aprende a abrir su corazón al amor después de años de soledad. La ambientación en una pastelería encantadora, con sus colores vibrantes y sus deliciosos aromas, añade un toque mágico a la serie. Benim Tatlyalam es una serie perfecta para ver en familia, una historia que te hará reír, llorar y creer en el poder del amor verdadero. Avanzamos en nuestro ranking y llegamos al 7º puesto con Fi. Esta serie es un thriller psicológico que te dejará sin aliento. Cuenta la historia de Kam Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina con talento. La serie explora temas oscuros como la obsesión, la manipulación y el poder con unas actuaciones impecables y una estética visual impactante. Fi es una experiencia intensa y adictiva que te hará cuestionar la naturaleza humana. Advertencia. No es para los que buscan algo ligero y relajante. ***Fi, un viaje a las profundidades de la obsesión ***. Fi es una serie que te atrapa desde el primer instante con su atmósfera inquietante y su trama provocadora. Mehmet Günsur, en el papel de Kam Mañay, ofrece una interpretación magistral, transmitiendo la inteligencia, el carisma y la oscuridad que caracterizan a su personaje. La serie explora los límites de la obsesión, mostrando cómo una persona puede perder el control cuando se deja llevar por sus deseos más profundos. La danza en la serie se convierte en una metáfora de la fragilidad humana y de la lucha por la perfección. Duru, interpretada por Serine Sarkaya, es una bailarina talentosa que se ve atrapada en la red de manipulación de Kam Mañay, y su lucha por mantener su integridad se convierte en el eje central de la serie. Fi es una serie que te hace reflexionar sobre el poder, la manipulación y la ética en las relaciones interpersonales. Kam Mañay utiliza su conocimiento de la psicología para controlar a las personas que lo rodean, y su comportamiento despierta interrogantes sobre la responsabilidad de los profesionales de la salud mental. La serie también explora temas como la ambición, la envidia y la búsqueda del éxito a cualquier precio. Los personajes secundarios, cada uno con sus propios secretos y motivaciones, añaden complejidad a la trama y hacen que la serie sea aún más inquietante. La serie destaca por su estética visual impecable, su banda sonora envolvente y sus escenas cargadas de tensión. Fi es una experiencia cinematográfica intensa y adictiva que te dejará pensando mucho después de haber terminado de verla.
En el sexto lugar, tenemos Ufaktefektinayetler, o Pequeños Asesinatos. Esta serie es un drama con toques de comedia negra que sigue la vida de 4 amigas de la infancia que se reencuentran en la edad adulta. Secretos del pasado, rivalidades amorosas y ambiciones desmedidas desatarán una serie de eventos que culminarán en un impactante asesinato. Ufaktefektinayetler es una serie inteligente con diálogos afilados y personajes complejos que te mantendrán enganchado hasta el final. Ufaktefektinayetler, la elegancia del drama con sabor a café turco. Ufaktefektinayetler es una serie que te seduce con su elegancia y te atrapa con su trama intrigante. La serie presenta a 4 mujeres complejas y ambiciosas, cada una con sus propios secretos y heridas del pasado. Su reencuentro en la edad adulta desata una serie de eventos que revelan las rivalidades y los resentimientos que han estado latentes durante años. La serie destaca por sus diálogos afilados, sus personajes bien definidos y su ritmo narrativo ágil. La ambientación en los barrios más exclusivos de Estambul, con sus casas de diseño y sus clubes nocturnos glamorosos, crea un contraste fascinante con la oscuridad que se esconde detrás de las fachadas perfectas. Ufaktefektinayetler es una serie que te hace reflexionar sobre la amistad, la envidia y la ambición. Las protagonistas se debaten entre el deseo de alcanzar el éxito y la necesidad de mantener sus lazos de amistad, y sus decisiones tienen consecuencias devastadoras. La serie también explora temas como el poder de la imagen, la presión social y la importancia de la autenticidad. Las mujeres de Ufaktefektinayetler son personajes complejos y contradictorios, que cometen errores y toman decisiones cuestionables, pero que también luchan por encontrar su lugar en el mundo. La serie destaca por sus actuaciones impecables, su banda sonora envolvente y sus giros argumentales inesperados. Ufaktefektinayetler es una serie inteligente y sofisticada que te mantendrá enganchado hasta el final. Llegamos al top 5 con una serie que te transportará a la época dorada del Imperio Otomano, Muteşem-Yzyl, Kösem, o El Siglo Magnífico, Kösem. Esta serie es un spin-off de la famosa El Siglo Magnífico y narra la vida de Kösem Sultan, una de las mujeres más poderosas de la historia otomana. Intriga política, batallas épicas, romances prohibidos y traiciones familiares son los ingredientes principales de esta superproducción que te sumergirá en un mundo de lujo y poder. Muteşem-Yzyl, Kösem, el poder femenino en el corazón del Imperio Otomano. Muteşem-Yzyl, Kösem, es una serie que te sumerge en el mundo fascinante del Imperio Otomano, una época de grandeza, intrigas y pasiones desbordantes. La serie narra la vida de Kösem Sultan, una mujer que desafió las convenciones de su época y se convirtió en una de las figuras más poderosas de la historia otomana. La serie destaca por su producción impecable, su vestuario suntuoso y sus escenarios grandiosos. Las batallas épicas, las intrigas palaciegas y los romances prohibidos se entrelazan en una trama apasionante que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. Muteşem-Yzyl, Kösem, es una serie que te hace reflexionar sobre el poder, la ambición y el sacrificio. Kösem Sultan tuvo que tomar decisiones difíciles para proteger a su familia y a su imperio, y sus acciones tuvieron consecuencias que la persiguieron durante toda su vida. La serie también explora temas como la maternidad, la lealtad y la lucha por la justicia. Kösem Sultan fue una madre devota, una amiga leal y una defensora de los oprimidos, y su legado sigue inspirando a mujeres de todo el mundo. La serie destaca por sus actuaciones convincentes, su banda sonora épica y su rigor histórico. Muteşem-Yzyl, Kösem, es una serie imprescindible para los amantes de la historia y para aquellos que buscan una trama apasionante con personajes femeninos fuertes y complejos. En el cuarto puesto tenemos Sasiyet, o Persona. Esta serie es un thriller psicológico que ha recibido elogios de la crítica internacional. Aga Beyolu, un jubilado que ha sido diagnosticado con Alzheimer, decide aprovechar su enfermedad para cometer los crímenes que siempre había deseado. Con una trama original y un protagonista carismático, Sasiyet te hará reflexionar sobre la justicia, la memoria y la naturaleza del mal. Es una serie imprescindible para los amantes del género noir. Sasiyet, la memoria perdida y la justicia distorsionada. Sasiyet es una serie que te confronta con la oscuridad de la naturaleza humana y te obliga a cuestionar tus propias ideas sobre la justicia y la moral. Aluk Bilginer, en el papel de Aga Beyolu, ofrece una actuación magistral, transmitiendo la vulnerabilidad,
la confusión y la determinación implacable de un hombre que lucha contra la pérdida de su memoria. La serie explora temas profundos como la enfermedad, la vejez y la impunidad. Aga Beyolu, consciente de que su memoria se desvanece, decide aprovechar su situación para corregir errores del pasado y castigar a aquellos que han escapado de la justicia. La serie destaca por su trama original, sus personajes complejos y su atmósfera inquietante. Sasiyet es una serie que te hace reflexionar sobre la fragilidad de la memoria, la importancia de la justicia y la responsabilidad individual. Aga Beyolu, a pesar de sus actos violentos, despierta la simpatía del espectador, que comprende su motivación y su desesperación. La serie también explora temas como el trauma, la venganza y la búsqueda de la redención. Los personajes secundarios, cada uno con sus propios secretos y conflictos internos, añaden complejidad a la trama y hacen que la serie sea aún más impactante. La serie destaca por su dirección impecable, su guión inteligente y sus actuaciones memorables. Sasiyet es una serie que te dejará pensando mucho después de haber terminado de verla, una obra maestra del thriller psicológico que te desafiará y te emocionará. Entramos en el podio con Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie histórica narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. Ambientada en el siglo XIII, la serie sigue a Ertuğrul y su tribu mientras luchan por sobrevivir en un mundo lleno de peligros y conflictos. Con espectaculares escenas de acción, una trama épica y valores como el honor, la lealtad y la valentía, Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te inspirará y te emocionará. Aunque es más larga que las demás, la acción es constante y te enganchará desde el primer momento. *** Dirilis, Ertuğrul, forjando un imperio con honor y espada ***. Dirilis, Ertuğrul, es una serie histórica que te transporta al siglo XIII, a un mundo de guerreros valientes, traiciones despiadadas y luchas épicas por la supervivencia. La serie narra la vida de Ertuğrul Gazi, un líder carismático que se enfrenta a numerosos desafíos para proteger a su tribu y sentar las bases del futuro Imperio Otomano. La serie destaca por sus espectaculares escenas de acción, sus paisajes impresionantes y su ambientación histórica rigurosa. Los valores como el honor, la lealtad y la valentía son el eje central de la trama, y los personajes se enfrentan a dilemas morales complejos que ponen a prueba su integridad. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te inspira a creer en el poder de la perseverancia, la importancia de la justicia y la fuerza de la comunidad. Ertuğrul Gazi es un personaje heroico que lucha por defender a los oprimidos y construir un mundo mejor para su gente. La serie también explora temas como la fe, la esperanza y la lucha contra la opresión. Los personajes secundarios, cada uno con sus propias virtudes y defectos, añaden complejidad a la trama y hacen que la serie sea aún más atractiva. La serie destaca por su producción impecable, su guión inteligente y sus actuaciones convincentes. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te emocionará, te inspirará y te hará reflexionar sobre los orígenes del Imperio Otomano y los valores que lo hicieron grande. En el segundo lugar, tenemos una serie que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo, Aşk 101 o Amor 101. Ambientada en la Turquía de los años 90, la serie sigue a un grupo de estudiantes rebeldes que intentan evitar la expulsión del colegio haciendo que sus dos profesores favoritos se enamoren. Con una banda sonora nostálgica, personajes entrañables y una historia que te tocará el corazón, Aşk 101 es una serie que te recordará los altibajos de la adolescencia y el poder de la amistad. Aşk 101, un viaje nostálgico al amor adolescente y la rebeldía ***. Aşk 101 es una serie que te transporta a la Turquía de los años 90, una época de cambios sociales y culturales donde la música pop, la ropa colorida y las primeras tecnologías comenzaban a marcar tendencia. La serie sigue a un grupo de estudiantes rebeldes que, al borde de la expulsión, deciden unir fuerzas para lograr que sus dos profesores favoritos se enamoren y así evitar el cierre de su escuela. La serie destaca por su banda sonora nostálgica, sus personajes entrañables y su trama divertida y conmovedora. Aşk 101 es una serie que te recuerda los altibajos de la adolescencia, los primeros amores, las amistades incondicionales y la búsqueda de la identidad personal. Los protagonistas se enfrentan a desafíos como la presión social, las expectativas familiares y la dificultad de encajar, pero también descubren el poder de la solidaridad, la importancia de la autoexpresión y la magia del primer amor. La serie también explora temas como la educación, la tolerancia y la importancia de creer en uno mismo. Aşk 101 es una serie que te hará reír,
llorar y recordar tu propia adolescencia con cariño. Y finalmente en el primer puesto de nuestro top 10, tenemos una serie que combina drama, romance y suspense de una forma magistral, Öyle Bir Gece Zaman Ki, o Como pasa el tiempo. Esta serie narra la historia de una familia turca que vive en Estambul en la década de 1960. El padre, Ali, es un capitán de barco que decide abandonar a su familia por una joven holandesa. La serie sigue las vidas de la madre Cemile y sus 4 hijos mientras intentan superar la traición y reconstruir sus vidas. Con una trama conmovedora, personajes complejos y una ambientación impecable, Öyle Bir Gece Zaman Ki es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de la familia y la resiliencia. Aunque es un poco más larga, la historia es tan absorbente que no podrás dejar de verla. *** Öyle Bir Gece Zaman Ki el tiempo cura, el amor perdura ***. Öyle Bir Gece Zaman Ki es una serie que te conmueve hasta lo más profundo del alma, una historia de amor, traición y resiliencia que te dejará marcado para siempre. La serie narra la vida de una familia turca en la década de 1960, un periodo de cambios sociales y políticos que transformaron la sociedad turca. La familia Akarsu se ve devastada cuando Ali, el padre y capitán de barco, decide abandonar a su esposa Cemile y a sus 4 hijos por una joven holandesa. La serie sigue las vidas de Cemile y sus hijos mientras luchan por superar la traición, reconstruir sus vidas y encontrar la felicidad en medio de la adversidad. Öyle Bir Gece Zaman Ki es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de la familia, el poder del amor y la capacidad de superar las dificultades. Los personajes son complejos y realistas con sus virtudes y defectos, y sus historias te tocarán el corazón. La serie también explora temas como la infidelidad, el abandono, la pobreza y la lucha por la justicia social. Öyle Bir Gece Zaman Ki es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la vida, el amor y la familia. La serie destaca por su producción impecable, su guión inteligente y sus actuaciones memorables. Es una joya de la televisión turca que no te puedes perder. Y hasta aquí nuestro top 10 de series turcas cortas que te engancharán dobladas al español. Espero que hayáis tomado nota y que tengáis nuevas opciones para vuestras próximas maratones de series. Hemos recorrido desde comedias románticas ligeras hasta thrillers psicológicos intensos, pasando por dramas históricos épicos. Hay para todos los gustos. Recordad que estas son solo algunas de las muchas joyas que ofrece la televisión turca. Así que no tengáis miedo de explorar, de descubrir nuevos géneros y de dejaros sorprender por la creatividad y el talento de los actores y guionistas turcos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya sido útil. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Habéis visto alguna de estas series? ¿Cuál es vuestra serie turca favorita? ¿Qué otras series cortas me recomendáis? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leeros y saber qué pensáis. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos seriéfilos y suscribiros a mi canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos con recomendaciones, análisis y detrás de escenas del mundo de las series turcas. Activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.